Ahí empieza ya la grabación, ¿eh? Entonces le comentaba, dentro de todas estas clasificaciones de los impuestos, yo creo que esta es la más relevante, la que se basa conforme al tipo de gravamen. Y los impuestos directos son aquellos gravámenes que van a surtir efecto sobre dos aspectos muy importantes, sobre la utilidad o sobre los ingresos. ¿Por qué uno u otro? Porque va a depender el régimen fiscal en el que se encuentren los contribuyentes. ¿Y por qué se dice que son directos, Rodrigo? Porque prácticamente el contribuyente al que se le está afincando eso que decíamos o que llamábamos esa situación jurídica o de hecho, él es el que va a tener que hacer frente a esta obligación fiscal, ¿sí? No es otra persona ni nada, aunque otra persona los pague, ¿sí? Ejemplo, yo, José Cerratos, entro a trabajar a una empresa, ¿sí? Y en la empresa me va a retener un impuesto, el impuesto que estamos nosotros calculando en los casos prácticos, ¿sí? Y entonces la empresa tendrá que pagar ese impuesto, pero es un impuesto pagado por cuenta mía, por cuenta propia, ¿sí? Eso hace que entonces en un momento dado la empresa sea el sujeto pagador, pero realmente el responsable de esa contribución soy yo, ¿sí? Porque yo soy el que estoy en esa situación jurídica o de hecho. Y también se dice que los impuestos directos siempre van a ser en función de sus ingresos o de sus utilidades. Es decir, quien más tenga o quien más gane va a pagar más impuesto. Y los que menos tengan o los que menos ganen van a pagar menos impuesto. Y de hecho usted se puede dar cuenta simplemente en la tablita, en los ejemplos que hacíamos la clase pasada y en estos dos que se quedaron de tarea, ahí vimos cómo las personas que grababan menos, pues salían incluso hasta con saldo a favor, ¿sí? Y al final del camino, en lugar de restarle, se le tenía que dar un ingreso adicional. Mientras que por el contrario, las personas que ganaban más, pues prácticamente su impuesto iba creciendo. Y también si recordará la parte del subsidio al empleo, la segunda tablita que utilizaban, pues al final de la misma el subsidio o este estímulo solamente aplicaba para personas que grababan hasta 7,300 y tantos. Es decir, las personas físicas que tenían un ingreso de más de 7,400 pesos al mes ya no tenían subsidio al empleo, ¿sí? Y por consecuencia, su impuesto iba a salir más alto. Sí, entonces ese es el tipo de impuestos directos. Aquellos que graban, como dice aquí la diapositiva, el ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio. ¿Por qué el capital o el patrimonio? Porque también, por ejemplo, si yo, José Cerratos, voy a comprar un automóvil nuevo en la agencia, ahora sí que directito de agencia, voy a pagar un impuesto también, un impuesto que se llama impuesto sobre automóviles nuevos, ¿sí? Y este impuesto, Rodrigo, es un impuesto que pagan las personas, ya sea físicas o morales, que adquieren un automóvil nuevo de agencia, ¿sí? Y solamente se paga por una sola ocasión. Si yo, José Cerratos, voy a la agencia de Fora Casa que está acá en Perinorte y compro un automóvil, un Ford Fusion nuevo, porque ya ve que luego también venden automóviles usados. No, aquí son de los nuevecitos. En ese momento, además del pago del automóvil, voy a pagar yo un impuesto. Es un impuesto directo porque es con base en el patrimonio. Sí, estoy teniendo yo un patrimonio nuevo, un automóvil nuevo. Cuando yo quiera vender ese automóvil, que yo se lo quiera vender a usted, Rodrigo, ese mismo automóvil, al cabo de medio año, de un año,
ya no voy a cobrarle ese impuesto a usted porque ya no es un automóvil nuevo, es un automóvil ya usado. Incluso, hasta por el simple hecho de que salga de la agencia, Rodrigo, ya no se puede volver a cobrar ese impuesto sobre automóvil nuevo. ¿Sí? Es la famosa ley de ISAN, la ley del impuesto sobre automóviles nuevos. Entonces, eso quiere decir, Rodrigo, que en el caso de este tipo de impuestos, pues solamente se aplica a esos automóviles nuevos y por una sola ocasión. Si yo hoy, que es 18 de junio, saco ese automóvil nuevo de esa agencia y mañana se lo quiero vender a usted, a lo mejor se lo venderé al mismo precio y todo, pero no le voy a cobrar ese impuesto, ¿sí? Porque ya no está nuevo el carro. Ojo, incluso aunque no lo haya rodado y aunque no, no lo haya utilizado nada, si yo se lo vendo a usted, ya no surte efectos ese impuesto. Incluso seguramente más adelante vamos a tocar más este tema de ISAN y del otro de los impuestos indirectos, que es el famoso IEPS. Entonces, este impuesto directo va a ir en función precisamente de esos aspectos que le vengo comentando, de la utilidad, de los ingresos, del capital o del patrimonio. Y la finalidad de todo esto es que va a afectar de manera directa al sujeto contribuyente del impuesto, repito, no al pagador. Y es más, incluso aquí se lo estoy poniendo, ¿sí? No al pagador, sino más bien al sujeto directo. Por eso es que es un impuesto directo. El impuesto indirecto generalmente se trata de impuestos al consumo, Rodrigo, como es el IVA, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, y el IEPS. El IEPS también bajo todas sus modalidades, porque IEPS tiene una particularidad muy especial, que tiene distintas formas de calcularse y de determinarse. Se puede determinar con base en un porcentaje fijo, se puede determinar con base en una cuota, se puede determinar con base en lo que se ha comprado, en lo que se ha adquirido, etcétera. ¿Sí? Depende del tipo de producto, pero a final de cuentas es un impuesto al consumo. Y todos los impuestos al consumo se dice que son impuestos indirectos, ¿sí? ¿Por qué indirectos? Porque la persona que lo está pagando no es la misma persona que lo va a enterar al fisco, ¿sí? Como el caso del impuesto sobre la renta. Si yo le vendo a usted el mismo automóvil que comentábamos hace un momento, seguramente le voy a cobrar IVA, ¿sí? Y usted me lo tendrá que pagar. Pero ese IVA usted lo va a trasladar también a otra persona al momento en el que usted venda mercancías, si se dedica a la venta de mercancías o a la compra-venta de mercancías. Pero si usted es asalariado, igual que yo le vendo mi automóvil, pues ahí va a ir implícito el IVA, pero usted ya no va a poder recuperar ese IVA, ni lo va a tener que pagar, ni lo va a tener que trasladar. Ahí se rompería ese efecto, ¿sí? ¿Cuándo se puede mandar al fisco? En el momento en el que usted empiece a vender y entonces sí va a confrontar la parte del IVA de las ventas contra el IVA de sus compras, de sus gastos y de todas las adquisiciones que vaya teniendo usted. La diferencia de los dos será el IVA que se va a pagar al fisco. Entonces no es algo que el contribuyente paga de manera directa, sí, sino que se da de manera indirecta. Por eso es esta clasificación de impuestos directos e indirectos. Vamos a ir viendo de todas formas, Rodrigo, más adelante cómo se da el funcionamiento de estos impuestos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, prof, por el momento no. ¿No? Ok. Entonces, vamos a entrar a ver un tema nuevo.
Mm, Fíjese que les quería compartir a sus compañeros y yo creo que lo voy a hacer aprovechando que se está grabando la clase, Rodrigo. La noticia de la semana prácticamente en materia fiscal es, es algo que sacó el fisco, algo que publicó en su página del SAT. Ya ve que les he pedido mucho que vean y que incluso las noticias las traigan de ahí. Tiene que ver con algo que la misma autoridad le llama eh, tasa efectivamente pagada, ¿sí? Y esta tasa efectivamente pagada es prácticamente la tasa que están pagando las grandes empresas, porque esto va solamente a estas empresas, ¿sí? A las empresas grandototas. Incluso hace una clasificación muy específica de la parte del sector financiero, bancos, casas de bolsa, casas de cambio, aseguradoras y afianzadoras, ¿sí? Todas esas empresas pertenecen al sector financiero. Y entonces empresas grandototas, así como Citibanamex, como BBVA Bancomer, tienen que hacer una revisión. Fíjese hasta dónde está llegando el fisco, Rodrigo. Tienen que hacer una revisión de lo que pagaron en los años 2016, 2018 y 19. ¿Sí? Y tienen que hacerla con base en dos elementos. Los ingresos que tuvieron en esos años, es decir, yo voy a agarrar y voy a ver qué ingresos tuve en el año 2016, ¿sí? Y esos ingresos los voy a dividir entre el total del impuesto causado. Usted me dirá, bueno, ¿y para qué sirve la aritmética, Rodrigo? En que voy a determinar mis ingresos en la parte de arriba y abajo, el impuesto que realmente se causó, voy a determinar un porcentaje o voy a encontrarme con un factor o una tasa, como le llama el fisco, que esa es mi tasa efectivamente pagada, ¿sí? Y entonces esa tasa efectivamente pagada la tendré que confrontar contra las tasas que está publicando el SAT. El SAT hizo una publicación a través de uno de los anexos de la miscelánea fiscal, en donde va estableciendo por actividad económica y por cada uno de esos 4 años que le digo, 16, 17, 18 y 19, las tasas que a juicio de la autoridad pudieran parecer normales, por así decirlo. Ejemplo, en el caso que le vengo manejando, Citibanamex, durante 2016 se hace una comparativa de ingresos contra el impuesto causado y le da una tasa de, no sé, del 5.2%. Si ese 5.2% lo confronta contra lo que ha publicado el SAT en ese año, en 2016, si lo que está determinando Banamex es mayor que lo que se publicó, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si es menor, entonces sí va a haber un problema, ¿sí? Ejemplo, para la parte de la banca, suponiendo que la autoridad determinó una tasa efectivamente pagada durante 2016 de 4.8, ¿ok? 4.8%. Digo, a ver, sería cuestión de analizar y de ver la miscelánea para que encontremos ahí la tasa real. Pero ok, en el ejemplo que le pongo 4.8. Esta empresa Citibanamex determina 5.2. Hasta ahí no pasa nada. Nada más se hace la operación, se hace el papel de trabajo y se deja ahí constancia de que se efectuó y hasta ahí. Pero si al momento de hacer esa clasificación, Citibanamex determina que ellos tuvieron una tasa efectiva del 3.5 contra el 4.8, le dije, entonces ahí sí
va a haber un problema, porque la tasa que está determinando el contribuyente es menor a la tasa efectivamente publicada por la autoridad. ¿Y qué sucede entonces, Rodrigo, cuando se da esta situación? Bueno, pues hay dos opciones. Una, que el propio banco o que el contribuyente se autocorrige. Y entonces se da una figura que habla mucho el Código Fiscal de la Federación, que se llama la espontaneidad. Entonces, cuando la gente de Citibanamex dice, híjole, tuve 3.2 contra 4.8, ¿no? Pues hay un diferencial. ¿Sabes qué, contador? Pues mejor págalo. Y entonces el contador agarrará y pagará la diferencia, ¿sí? Para poder definir entre un 3.5, le dije, y un 4.8. Y entonces al final del camino hace los ajustes, paga, y la consecuencia aquí es que va a pagar actualizaciones y recargos, ¿sí? Entonces, pues no se va a ir limpio, pero hasta ahí y no pasa nada, ¿sí? Va a pagar la diferencia y ya. Ese es cuando se hace el camino o cuando se opta por el camino de la autocorrección o de la espontaneidad, como nos lo maneja Código Fiscal de la Federación. Cuando se hace caso omiso, Rodrigo, y por eso es muy importante leer, y por eso también es muy importante que les pida las noticias fiscales, porque muchas veces si el contador o los contadores no leemos este tipo de noticias, pues mire, pueden pasar así frente a nuestros ojos, frente a nuestras narices, y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, si yo contador no lo hago porque no supe, porque no me di cuenta, porque ya les dije a los dueños y dijeron que no quieren ya pagar más impuestos y demás, la consecuencia aquí es que la autoridad va a ejercer sus facultades de comprobación. Y entonces lo que va a suceder es que le va a caer al contribuyente y le va a hacer una revisión. Puede ser una revisión de escritorio, es decir, que desde la oficina de SAT, a lo mejor la oficina de aquí de Cuautitlán Izcalli o la de Tlalnepantla, desde ahí le pidan la información al contribuyente y el contribuyente se la tendrá que llevar o se la tendrá que enviar por correo, no sé, dependiendo lo que acuerden ellos. Hasta una revisión de gabinete. La revisión de gabinete es que llega el jurídico, los auditores y la gente del SAT a las instalaciones o al domicilio fiscal del contribuyente. Y entonces sí, si se iban a pagar 1,000 pesos, al final del camino se terminan pagando como 3,000 pesos, más actualizaciones y recargos que le comentaba hace un momento, pero aparte también gastos de ejecución, multas y una serie de cantidades adicionales. ¿Por qué comento todo esto? Porque al final del camino tenemos que estar muy acordes con las nuevas modificaciones fiscales y tratar de cumplir de manera adecuada y oportuna con cada una de ellas. Porque si no, de lo contrario, usted ya se dio cuenta con este ejemplo que le puse, que las sanciones son mucho mayores, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de tasas. Seguramente esto va a ser algo con lo que se va a quedar o va a ser algo con lo que vamos a tener que estar lidiando en los años subsecuentes, Rodrigo. Esto apenas es algo nuevo, es algo que no se había dado, es más, todavía ni siquiera el año pasado estaba esta cuestión. Y mire, ahorita la autoridad está agarrando esos años que le vengo comentando, 16, 17, 18 y 19, están manifestando, pero habría que solamente esto se puede extender, ¿sí? Entonces, bueno, esa era la noticia que quería compartirle y compartirles a sus compañeros ahora que me haga favor
enviarles esta grabación. Vamos a entrar a ver clasificación de las contribuciones. ¿Algún comentario, Rodrigo? Antes de empezar a ver este nuevo tema. Sí, bueno, respecto a lo de la noticia, yo igual la había leído cuando estaba buscando noticias, donde mencionaban algo parecido, bueno, más o menos, donde Daniel Becker, me parece, que es el presidente de la Asociación de Bancos Mexicana, está como muy seguro al decir que ellos sí pagan todos sus impuestos y que van a estar en la disposición, vaya. Entonces, quiero pensar que es de la misma noticia. Seguramente sí, pero pues la verdad es que no podemos argumentar esto hasta no hacer los cálculos. Esa operación aritmética que le comento. Sí, y mire, esto se da mucho porque el presidente López Obrador siempre, durante su campaña de 18 años, siempre estuvo diciendo que las grandes empresas y que las empresas grandototas pagaban menos del 2% de impuestos. Entonces, aquí con esto, pues ahora sí que les va a dar en la torre a ese tipo de empresas. ¿Sí? Sí, y, por ejemplo, en las sanciones, ¿qué tipo de sanción o a qué se refieren las actualizaciones? Lo que pasa es que los accesorios se les llaman accesorios. De hecho, así lo contempla Código Fiscal de la Federación. Más déjeme, le busco aquí el fundamento. Los accesorios, Rodrigo, son las cantidades adicionales al crédito fiscal, ¿sí? Al impuesto que se va a pagar. Accesorios, artículo 3º de Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Está dentro de los primeros artículos. Y estos accesorios son esos que le comento, pero además de los gastos de ejecución y todo eso, eh, eh, contribuciones y accesorios. De hecho, el artículo 2 también, que hace la clasificación que les comentaba la clase pasada, la clasificación de las contribuciones, me habla también de esos accesorios. ¿Sí? Esto lo lleva de la mano también con el artículo 21, igual también del Código Fiscal de la Federación, y que nos marca precisamente que se consideran como accesorios los recargos, la actualización, los gastos de ejecución, las multas, los recargos por cheques devueltos, y los aprovechamientos, que bueno, algunos le llaman a los aprovechamientos que forman parte de las contribuciones. Igual y no considere este último mejor. Lo que pasa es que el artículo 21 de Código Fiscal sí los contempla, pero también lo contempla el artículo segundo y tercero. Entonces, mejor para que no se confunda, todos los demás sí. Entonces, Okay. todo eso son accesorios. Vamos a ver, el primero de ellos, Rodrigo, la actualización. ¿Qué quiere decir actualización? Que yo voy a darle un valor presente a una contribución que pagué o que se debió de haber pagado tiempo atrás. Ejemplo, en el mismo caso que le vengo comentando, un impuesto del 2016 que se debió de haber pagado el 31 de diciembre de 2016, bueno, vámonos al 31 de marzo, considerando la declaración anual. Ok, 31 de marzo del 2017,
y yo lo voy a pagar apenas el día de hoy, junio del 21. Entonces, si en aquel entonces eran 100 pesos de lo que se tenía que haber pagado, al momento en el que yo hago esta actualización, ¿qué quiere decir actualizar? Que le voy a dar un valor presente, así como cuando estudiábamos las famosas matemáticas financieras, ¿sí? Y teníamos que darle un valor presente. Y entonces de esos 100 pesos, el valor presente ahorita van a ser a lo mejor 108 pesos, ¿sí? ¿Cómo se hace esta actualización? No sé si conozca los índices, el famoso INPC, No, profe. si le han platicado de eso, ¿no? No. El índice de precios Sí, del consumidor, ¿no? sí, el índice nacional de precios al consumidor, el famoso INPC. ¿No? ¿No le han hablado de eso? No, a detalle no. Ok, mire, entonces voy a tener que manejar con ustedes actualización de contribuciones. Déjeme le platico un poquito de esto. El Banco de México, Rodrigo, cada mes tiene que publicar este factor, este INPC, ¿sí? Y entonces salirlo publicando cada mes, generalmente lo hace antes del día 10 del mes siguiente. Es decir, el día 10 de junio, 10 de este mes de junio, ya publicó el del mes de mayo. El INPC de este mes de junio lo va a publicar a más tardar 17 de julio. El INPC de julio a más tardar el día 17, no es cierto, 17 no, día 10. 10, me estoy yendo con la fecha de las contribuciones. A más tardar el día 10 de agosto estarán publicando los índices del mes de julio y así sucesivamente. Déjeme dejar de compartir esto y le voy a mostrar los índices. Digo, ya que ya entramos a este tema y para que sea de interés para usted, porque de todas formas esto probablemente, dependiendo de los tiempos, a lo mejor se los enseño más adelante, que no está en el temario, sí, pero sí se los quiero compartir. Eh, es más, déjeme ver si aquí está INPC. Entonces, lo que yo tendría que hacer, Rodrigo, es dividir en una operación tan sencilla, dividir el INPC, es decir, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del mes más reciente. Por ejemplo, el más reciente que tenemos ahorita es mayo 2021, entre el INPC del mes de marzo 2019-2020. No, estamos en 2016, de marzo 2017. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este impuesto, en el ejemplo que le vengo manejando, este impuesto se debió de haber pagado en marzo 2017. Es decir, voy a dividir el INPC del mes más reciente, y de hecho así nos lo marca Código Fiscal, entre el INPC del mes más antiguo. ¿Sí? Entonces, con eso voy a obtener yo un valor y ese valor será el que, el que se tenga que multiplicar por cada uno de las contribuciones omitidas. Mire, ya me abrió aquí el cuadro, déjeme se lo muestro para que sepa más o menos. Mire, aquí están los INPCs que en este caso están desde enero de 1969.
enero, febrero, marzo, abril, mayo y así sucesivamente. 69, 70, 71 y así. En esta tablita que utilizo yo mucho en el trabajo, vienen precisamente todos estos índices y nos sirven para eso precisamente, para actualizar las contribuciones y entonces me voy hasta el último y bueno, aquí me quedé yo en febrero 2011. Mire, me haría falta actualizar todo hasta 2021. No sé por qué. Ah, es que tengo este archivo atrasado, sí, por eso. Suponiendo entonces, Rodrigo, que yo tuviera que actualizar, mire, se lo voy a poner aquí, es más, aquí usted puede ir viendo. Una contribución, un impuesto de 100 pesos, 120 pesos, para que no sea tan obvio, ¿sí? Que se debió de haber pagado en ¿qué le gusta? En octubre 2000, 2006, ¿sí? Y lo voy a pagar, como el índice más reciente que tengo es febrero 2011, lo voy a pagar en esa fecha, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido el INPC de febrero del 2011 entre el INPC del mes más antiguo, que en este caso es octubre 2006. ¿Sí? ¿Sí me va siguiendo? Sí, profe. Y entonces, yo tomo aquí, con base en esta tablita, el índice de febrero 2011 es 100.604. Ahí está. Y luego el índice de octubre 2006, empiezo a buscar 2003, 4, aquí tengo 2016, es este, 82.5381. ¿Sí? Lo anoto los dos. Recuerde, siempre el mes más reciente va arriba y el mes más antiguo va abajo. Ok, determino cuál es mi operación aritmética S entre este de aquí. Y me da ese factor, 1.218879. Código Fiscal de la Federación, Rodrigo, nos dice que tengo que cerrar esto hasta el 10 milésimo, es decir, hasta 4 dígitos. ¿Sí? Y entonces pongo 2188 o 2189. ¿Sí? Este de 2189, Rodrigo, este es mi factor de actualización. Y entonces, para que yo sepa cuánto tengo que pagar de este impuesto de 120 pesos que debí de haber pagado en octubre del 2006 y lo voy a pagar ahora en febrero 2011, tendré que multiplicarlo por el factor. Y entonces de esos 120 pesos yo pagaré ya 146.87. ¿Ya se dio cuenta para qué sirve? Sí, profe. Suponiendo, vamos a suponer que aquí el índice de junio 2021, el 1 de junio, caray, junio 21, no sé por qué me pone febrero. Ok, vamos a jugarle aquí tantito. Ahí está. Suponiendo que junio 2021, que se debe de publicar a más tardar el 17 del próximo mes, o bueno, es más, mire, mejor para no errarle,
vamos a utilizar el que se supone que debemos de tener ahorita, que es el de mayo 21, ¿sí? Porque hoy estamos a 18 de junio. Entonces, el jueves pasado se publicó ya el del mes de mayo 21. Suponiendo que aquí fue 121.46.3 y quiero o pretendo que un impuesto del 2000 o 2018 y lo voy a pagar ahora en mayo del 21, entonces el importe van a ser, no sé, que sean 6,250 pesos. Nuevamente hago la misma operación, Rodrigo. INPC, en este caso va a ser de mayo 21, entre el INPC de enero 2018. ¿Sí? Y entonces, ok, como aquí nada más llegamos hasta febrero, vamos a suponer que en enero 2018 yo tuve bien enero 18, que tuve a lo mejor 95,632. Entonces hago exactamente la misma operación. Mayo del 21, 121,463 contra enero del 18, 95,6320. Y entonces mi factor es 1,2701 y mi impuesto a pagar son 7,938. Pero ojo, Rodrigo, ese es el importe total a pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que mi impuesto fueron 6,250 y mi actualización fueron 1,688.18. Hay que saber diferenciar muy bien eso. Este va a ser el total, este va a ser mi impuesto omitido y esto va a ser mi actualización. O sea, no quiere decir que el impuesto de 6,250 se fue hasta 7,938, no. Esto es lo que se va a pagar, sí, pero el impuesto sigue siendo el mismo. Lo que hizo distinto ahora fue la actualización. Ok, profe. ¿Sí? Entonces, así es como se actualiza esto. Y luego los recargos generalmente, Rodrigo, son porcentajes. Ahorita debe de estar como en 1,12% más o menos. Son porcentajes que va dando la autoridad de manera mensual. Entonces, yo tendré que multiplicar este porcentaje por el número de meses omitidos. ¿Sí? Entonces, échele nada más. Si aquí estamos hablando de una contribución del 18 al 21, estamos hablando de 3 años, serían 36 meses más febrero, marzo, abril y mayo, más 3 serían 39 meses. ¿Sí? Y entonces le ponemos aquí para no perdernos 39 meses y multiplicamos este factor por 39 y me da una tasa del 43,68%. ¿Sí? Un 43,68 que tendré que multiplicarlo, ojo, no sobre 6,250, sino sobre 7,938. Entonces el importe será este por este.
$1,467.40. Y entonces, se supone, este es entonces también, ya que ya estoy con esto, el importe de recargos. Y si adicional a esto, Rodrigo, se va a pagar multa, la multa es del 20% sobre el valor de la contribución ya actualizada, es decir, esto por 0.20. Esto va a ser la multa. Y luego, peor tantito, si se paga, bueno, no es que ahorita ya no procede. Le iba a decir de cheques sin fondos, pero ya ahorita se paga normalmente con transferencias. Al final del camino, el contribuyente termina pagando los 6,250 más la actualización, más los recargos y más la multa. ¿Ya vio? Se le fue a más del doble. Sí, Es correcto. Entonces, por todos estos aspectos adicionales, por no pagar en tiempo y forma. ¿Ya vio? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo actúo de manera espontánea, regresando y retomando la noticia que veíamos, yo estaré pagando de todas formas actualización y recargos. Lo único que me ahorraría sería esto. Pero aún así, mire, casi se va al doble. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones y de noticias, Rodrigo. ok, bro. ¿Sí? ¿Dudas? No, bueno, ahí prácticamente de la actualización, si llega a haber un importe de recarga, sería la actualización más obviamente el recargo. O sea, en el recargo ya está la actualización. Vaya, Sí, es correcto. siempre va a ser así. Sí, sí, Ok, porque los recargos, como vimos aquí, se calculan sobre la suma de estos dos. ok. ¿Sí? Hay algunos tratadistas y algunos fiscalistas que afirman que no, que tiene que ser sobre el accesorio principal, es decir, sobre 6,250. Pero la verdad es que Código Fiscal nos lo maneja así. Han habido incluso jurisprudencias y controversias en donde le dicen a la autoridad que debiera de ser, y la verdad yo también estoy de acuerdo, debiera de ser sobre el impuesto realmente omitido, pero pues ¿qué quiere? Así lo sigue marcando todavía hoy en día Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues déjeme entonces, ahora sí, vamos a ver lo que iba a proyectarle. Ese fue así como que el breviario cultural, Rodrigo. Ok. Ah, ok, es este, sí. No, no es cierto, es clasificación. Ahí se está cargando, nada más que va un poquito lenta. Aquí vamos a ver otras clasificaciones y otras características adicionales de las contribuciones.
Ahí tenemos entonces clasificación de las contribuciones. Este era, mire, justo aquí vamos a entrar a ver lo que nos marca Código Fiscal de la Federación en su artículo 2 o en su artículo 2 que le comentaba hace un momento. Las contribuciones, en general, las clasifica Código Fiscal en esos 4 aspectos que ve usted ahí. Impuestos, en primer lugar, contribuciones de mejoras, derechos y aportaciones de seguridad social. Cada uno de ellos, Rodrigo, pudiera parecer que es lo mismo, pero cada uno de ellos es muy distinto desde la misma esencia de lo que va a grabar cada uno de estos conceptos. Esto nos hace suponer que entonces van a tener tratamientos totalmente distintos unos de otros. Que si es el mismo fin y es la misma finalidad de la autoridad, la parte de la recaudación, sí, pero el origen, repito, es el que es distinto en cada uno de ellos. ¿Ok? El primero de ellos, impuesto. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley, y se lo leo porque así lo marca prácticamente el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, recuerda que ya habíamos platicado de eso, prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. ¿Sí? Y entonces, tomando la ley, porque esas fracciones de ese artículo se refiere a los otros conceptos, es decir, aportación de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Entonces, me dice, en esencia, que el impuesto son aquellas contribuciones establecidas en ley y que deben de pagar siempre los contribuyentes cuando se encuentren bajo esos 2 aspectos que ya venimos comentando, que es que se encuentren en esa situación jurídica o que se encuentren en esa situación de hecho. ¿Sí? Y que incluso, Rodrigo, aquí valdría la pena también aclarar la parte de lo que hemos platicado de la Constitución, ese famoso artículo 31, fracción cuarta, ¿sí? Porque ahí es a donde se refiere a esta parte de las contribuciones llamadas impuestos. Impuestos son aquellas cantidades que son imponibles a la sociedad, que son impuestas a la sociedad y que cumplan los principios constitucionales, ¿sí? Que ya hemos platicado sobre de ellos. Aportaciones de seguridad social. Nos dice también Código Fiscal de la Federación. Son las contribuciones, perdóneme, establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley, ojo, en materia de seguridad social, o a las personas que se benefician en forma especial por servicios de seguridad social proporcionada por el mismo Estado. Y yo le preguntaría a Rodrigo, ¿a qué le suena esto? Por eso se lo leí, ¿cómo a qué le suena a usted? ¿Qué pudiera parecer? Lo que le venga en mente, ¿eh? Um, pues como dice que son beneficiarias del mismo estado, ¿no? Sí, sí, pero mire, esto va más enfocado
a las cuotas, se lo voy a poner más sencillo, a las cuotas que pagan los trabajadores al Seguro Social. Las cuotas que pagan también los patrones al Seguro Social, al Infonavit, al ISSSTE en el caso de los trabajadores de la Federación, al ISEMIM en el caso de los trabajadores en el Estado de México, etcétera. Es decir, son aquellas aportaciones que se realizan a las instituciones que se encargan de proveer de esa seguridad social. ¿Y cuáles son esas instituciones? Pues estas que le comento. El Seguro Social, el Infonavit, el Fonacot también. Y en el ámbito público, pues será el ISSSTE, el FOBISSSTE y el ISEMIM, si queremos aterrizarlo todavía más. Es decir, cuando hablamos de aportaciones de seguridad social, ahí sí, contrario a los impuestos, Rodrigo, porque aquí sí se tiene la obligación de proporcionarme esos servicios de seguridad social, estas instituciones que le estoy comentando. ¿Sí? Finalmente, yo, José Cerratos, que estoy por sueldos y salarios, cada mes mi patrón me descuenta una cantidad que dice cuota SIMS. Y entonces, por ese simple hecho, yo puedo acudir ante este organismo y a lo mejor para que me den consulta médica, para que me atiendan de alguna enfermedad, de algún accidente de trabajo, etcétera. Es decir, aquí sí hay una reciprocidad en la prestación del servicio. Yo pago, tú me das el servicio. ¿Sí? A mí me retienen y aparte el patrón aporta una parte, bueno, pues ahora danos el servicio. ¿Sí? Y mire que, por ejemplo, en el caso de prestaciones de seguridad social, tenemos las prestaciones médicas, las prestaciones en especie y las prestaciones económicas, ¿sí? Son 3 tipos de prestaciones que se dan con motivo de esta aportación de seguridad social. Y entonces aquí lo particular es que en un momento dado el patrón tiene que hacer esos pagos por conducto de cada uno de los trabajadores. Y a partir de ello, pues el trabajador va a gozar de, entre otras cosas, de los servicios médicos, va a poder tener acceso a vivienda, el caso del Infonavit, va a poder tener acceso a créditos para comprar bienes muebles, el caso del Fonacot, y una serie de derechos, iba a decir de privilegios, pero no, más bien una serie de derechos que van a ayudarle a que pueda vivir mejor, porque esa es la esencia de la seguridad social, ¿sí? Proveer los medios necesarios para que las personas puedan vivir mejor. Y obviamente eso está proporcionado por las instituciones del Estado y nosotros los trabajadores y los patrones tendremos que hacer esos pagos, esas aportaciones de seguridad social. Contribuciones de mejoras. Se lo voy a leer también porque eso está en la fracción tercera del artículo 2. 2 o 3, no, sí, no 3. Artículo 2, fracción 3. Contribuciones de mejoras. Son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales, ojo, que se beneficien de manera directa por obras públicas. Aquí también debe de haber, Rodrigo, una reciprocidad. Si yo le estoy pagando al gobierno, yo espero que el gobierno me lo regrese, pero ya no en servicios, sino en obras públicas.
Yo, por ejemplo, sí, le escucho. Esos podrían ser, no sé, como autopistas, iluminación, etcétera. Así es. Pavimentación, alumbrado y todo ese tipo de cosas. Autopistas a lo mejor no tanto, Rodrigo. Bueno, autopistas si son libres, sí, pero si son de cuota, ya ve que ahorita ya están concesionadas. Sí, ujú, Sí, entonces sí. Carreteras más bien, las sí, carreteras, sí, carreteras, bacheo de avenidas, alumbrado público, servicios a lo mejor de agua potable, alcantarillado y todo ese tipo de cosas. Esos son las contribuciones de mejoras. Y generalmente quien lo cobra son o los municipios o en el caso de la Ciudad de México, las alcaldías. Sí, porque se supone que estos recursos ya los está manejando el Estado a través de los municipios, ¿sí? No a través de la federación, sino de los municipios. Derechos. Derechos también contemplados en la fracción 4 del artículo 2 son las contribuciones establecidas en ley por el uso y aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le puede sonar? ¿No? no, Generalmente, se lo voy a poner con un ejemplo. Si usted va y saca su pasaporte, va a tener que pagar derechos para que se lo den. Si no, no se lo dan. Ya ve que hasta dicen, bueno, ok, ¿de cuántos años lo quieres? Tenemos de 3, de 5 y de 10 años. Obviamente el de 10 cuesta más caro, el de 5 más o menos y el de 3 puede salir más económico. Y entonces ya pues usted decidirá, no que yo quiero el de 10, ok, si quieres el de 10 te va a costar, no sé, 8,250 pesos. Esos 8,250 que va usted a pagar no es impuesto ni es una contribución de mejora, es un derecho precisamente. Y la cuestión aquí es que esos derechos que se pagan, el único beneficio que yo obtengo es la prestación del servicio para que yo pueda obtener por lo que estoy pagando. En el ejemplo que le comento, pues bueno, la parte del pago de derechos por un pasaporte nuevo, pues obviamente yo voy a pagar y pago derechos y en reciprocidad yo estaré recibiendo entonces mi renovación de mi pasaporte o la expedición de uno nuevo, no lo sé, dependiendo ya de cada administración. Y estos servicios, Rodrigo, se pagan directamente a la entidad que está prestando el servicio. Aquí ya no es como que yo le pago al gobierno de aquí de Cuautitlán Izcalli, le pago aportaciones no es cierto, le pago contribuciones y mejoras y ellos tienen la obligación de, de proporcionarme esos servicios. Aquí en la parte de derechos, no, en la parte de derechos sí ya es más específico. Y dice aquí, también son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. ¿Sí? Y yo creo que, mire, lo relevante está en esto último que le acabo de leer.
por la prestación de servicios públicos que solamente el Estado, en el ejercicio de sus facultades, es el único que se va a encargar de, ¿cómo le dijera? De cobrar o de recaudar más bien, de recaudar esos importes. Y en cierta forma está bien porque se supone que las dependencias deben de quedarse con esos recursos, se supone, ¿sí? Porque obviamente hay algunos estados que no, entonces ya depende de cada uno de ellos. Pero sí es muy importante que las administraciones locales, o sea, los gobiernos municipales, sepan y se encarguen de hacer efectivos los cobros de impuestos, para que en esa medida, pues caray, pues se le quede una lanita más ahí al, a la parte esta de los derechos, ¿no? Y a todo lo que va recaudando el contribuyente, la autoridad, perdóneme. ¿Hasta aquí alguna duda? No, prof. ¿No? Aquí le puse a manera de ejemplo esta ley de ingresos de la Federación, en este caso es desde 2008, pero lo importante a rescatar aquí son los, los importes que se van a recaudar en cada uno de los rubros de lo que marca Código Fiscal de la Federación, ¿sí? De esta clasificación de contribuciones, ¿cuánto se va a recaudar de impuestos, cuánto de contribuciones de mejoras, cuánto de derechos y cuánto de aportaciones de seguridad social? ¿Sí? Y que incluso es más, déjeme, voy a salir de aquí y vamos a checarlo porque el siguiente tema ya va a tratar acerca de los accesorios, precisamente que fue parte de lo que vimos hace un momento. Déjeme proyectarle lo nuevo. Ya habíamos analizado ley de ingresos de la Federación. ¿Se acuerda cuando vimos la actividad financiera del Estado? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de las contribuciones, accesorios y todo eso, contribuciones, derechos y aportaciones de seguridad social. Ok, aquí está, presupuesto de egresos. Lo estoy subiendo. Sí, prof. Ah, pero no es en presupuesto de egresos, porque esto es lo que se está gastando. Debe de ser ley de ingresos. Ley de ingresos, ok, aquí está. Ok, aquí lo tengo ya. Déjeme se lo proyecto. Oiga, ¿y el viernes pasado sí se reunieron? Que fue cuando me agarró a mí el tráfico y que no pude llegar. ¿Sí estuvieron? Sí, ahí sí le estuve como Esteban preguntándole si no sabía nada. Y nos Ah, conectábamos a cada mire. rato y nos desconectábamos. Pero sí. Sí, hombre, discúlpeme. Ok, muy bien, ahí tiene ya la pantalla. Y entonces, miren, esta es la misma ley de ingresos que ya habíamos visto, esta ya es la nueva, en donde están los 6 billones de pesos que piensa recaudar el gobierno federal durante todo este año 2021. Sí, y ya habíamos analizado la parte de los impuestos
impuestos sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, IVA, IEPS, etcétera. Entonces, bajo este esquema y de acuerdo a lo que hemos estado platicando, Rodrigo, la autoridad piensa recaudar de impuestos 3 billones de pesos. Impuestos en general, que está compuesto por el impuesto sobre los ingresos, sobre el patrimonio, bueno, prácticamente sobre IEPS. Y mire, ahorita que estoy viendo esto de IEPS, nada más para que vea todos los productos que graban IEPS. IEPS es este impuesto especial sobre producción y servicios y va a gravar los combustibles automotrices, gasolina magna, gasolina premium, diésel y nada más porque los aceites no. Las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, tabacos labrados, e incluso aquí entran los cigarros también, Y los cigarros están a una tasa, ya se los había comentado, del 160%. Imagínense, casi el doble. Si nos quejamos por la tasa del IVA del 16%, ahora en el caso de cigarros, pues una tasa es, su tasa de ellos es del 160%. Pero también juegos con apuestas y sorteos, las redes públicas de telecomunicaciones, bebidas energetizantes como el Boss, como el Powerade o algo así, el Red Bull, el que tiene alas y todo ese tipo de cosas, bebidas saborizadas, alimentos no básicos con alta calidad, con alta densidad calórica. Aquí en estos, Rodrigo, los alimentos básicos que se encuentran, híjole, pues es todo lo que nos gusta, las papitas, los cacahuates, los helados, los chocolates y todo eso que tiene una alta densidad calórica. ¿Sí? Se dice que tienen una alta densidad calórica cuando rebasan de los 135 kilocalorías por cada 100 gramos. ¿Sí? Así incluso nos lo marca la ley. Ya después aterrizaremos todos estos temas. Están los plaguicidas y los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son aquellos combustibles que se utilizan en la aviación, como es la turbocina, pero también los que se utilizan en las industrias, ¿sí? Para fabricar, pues ahora sí que todo lo que vemos, ¿no? Para fabricar aparatos electrodomésticos, para fabricar artículos para el hogar, etcétera, ¿sí? Y aquí está el famoso ISAN, el impuesto que le comentaba hace un momento. Impuesto sobre automóviles nuevos, mire, piensa recaudar 7,521 millones de pesos, ¿sí? Entonces, sí es una cantidad buena, entran los impuestos al comercio exterior y etc., etc. Entonces, entrando a la clasificación que habíamos comentado hace un momento, la parte de impuestos son 3 billones de pesos, que es poquito más de la mitad del ingreso estimado. Mire, el ingreso son 6 billones, solamente de impuestos son 3 millones. Impuestos que son todos estos que le he venido comentando. Y luego tenemos las cuotas y aportaciones de seguridad social. Y de aquí son 381,000 millones de pesos, de los cuales, si se da cuenta, solamente son las cuotas a cargo de patrones y trabajadores para el seguro social. ¿Sí? Nada más. ¿Por qué no entra lo demás? Porque recordemos, o no sé si sepa usted, que las aportaciones al IMSS son aportaciones tripartita. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte de lo que pagamos al Seguro Social, una parte la paga el patrón, otra parte la paga el trabajador y una tercera parte el gobierno. ¿Sí? Y por eso es que esta parte es la parte que está pagando el gobierno. ¿Sí? Estos 381,835. Y entramos a contribuciones de mejoras en los cuales, pues bueno, son a más 58 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué es más poquito? Porque aquí entra solamente la parte de
la Ciudad de México porque está dentro del territorio federal y no lo de todas las demás entidades federativas, ¿sí? De todos los demás estados. Y finalmente los derechos, que de los derechos van a ser 42 millones de pesos, ¿sí? Entonces, incluso los derechos, mire, aquí viene por cada una de las dependencias. Hacienda y Crédito Público, a lo mejor por alguna certificación. Si usted, Rodrigo, quiere una certificación de su constancia de situación fiscal, tendrá que ir ante el SAT y ellos le darán la certificación, pero obviamente le van a cobrar, ¿sí? En la Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y así cada una de las dependencias que van a generar un cobro de impuestos. Sí, Además, mira, aquí está relaciones exteriores para el caso que le ponía de un pasaporte. Sí, de hecho es el rubro que más tiene, sí, 2.359.400 pesos. No es cierto, 2.359 millones de pesos. Sí, porque todas las demás no. Mire, sin embargo, están contempladas aquí y ya después al final vienen los productos, ¿sí? En donde se piensa recaudar 9.364 millones de pesos. Los aprovechamientos, que aquí entran eso que le decía hace un momento, multas, indemnizaciones, reintegros, etcétera, ¿sí? Reintegros son para algunas cuestiones que se dan más en provincia, ¿sí? Como el sostenimiento de las escuelas. Se supone que es para mejoramiento de las escuelas, pero híjole, luego vemos por ahí escuelas que no tienen ni luz siquiera, imagínense, ¿sí? Vigilancia forestal y otros. Entonces, todo esto conforma los aprovechamientos, ¿sí? Los ingresos por venta de bienes son ingresos que se dan de manera esporádica, ¿sí? Es decir, cuando a lo mejor la, la federación, el gobierno federal, tiene, no sé, empresas de él, Pemex, por ejemplo, y quiere vender, bueno, ya sé que en esta administración no va a suceder, pero si el gobierno de la República quisiera vender Pemex, aquí tendrían que entrar los recursos de esa venta de Pemex, ¿sí? O la venta de los hidrocarburos, que aquí la tenemos, mire. Se espera recaudar por la venta de hidrocarburos, es decir, de petróleo, 593 millones de pesos, ¿sí? Y así cada uno de los rubros que componen esta parte de la clasificación de las contribuciones. ¿Dudas? No, pero ¿Dudas, quejas, sugerencias, aclaraciones y demás? solo como duda así en el tema del derecho, ahí también podría meterse, no sé, las Sí, licencias de conducir o etcétera. es correcto. Ahí entran como derechos precisamente, Rodrigo. Sí, Ok, incluso si lo vemos así como me dice usted desde la parte meramente del derecho, ahí sí, en el momento en el que yo hago el pago del derecho, en ese momento recibo yo lo que estoy solicitando o lo que estoy pagando. Sí, no es a lo mejor como en el caso de contribuciones de mejoras, que yo le pago a lo mejor al Palacio Municipal y ellos me mandan a los de obras públicas para que vengan a pavimentar mi calle. Y eso si quieren, ¿eh? Si no, no. Esa es la situación. O sea, no se da de manera directa como el caso de los derechos, como esto que dice usted del pago de licencias. Licencias de conducir, licencias de apertura de establecimientos, etcétera. Todo ese tipo de situaciones sí entran aquí. ¿Ok? ok, profe. ¿Alguna otra duda?
Por el momento no. Muy bien. Pues mire, si le parece bien, vamos a pararle aquí para que no se nos atrasen más sus compañeros. Le voy a mandar ahorita en un ratito más, bueno, a ver si puedo hoy o si no en el Inter del fin de semana, ya la clase para que la tengan también ahí sus compañeros, ¿sí? Sí, profe. Y que puedan ver también un poquito de lo que platicamos hoy. Le encargo, les encargo a todos, por favor, los entregables para que tenga ya elementos para darle su primer calificación la próxima semana. La próxima semana, que es, hoy estamos a 18, sería del 21 al 4, sí tenemos también clase el viernes. Entonces nos vemos martes y nos vemos el viernes, ¿sí? En los mismos horarios que venimos manejando. Cuídese mucho, Rodrigo, Vale, profe. Nos vemos. ¿sí? Le mando un abrazo, que esté bien. Hasta Gracias, luego. igualmente. Bye. Bye.